Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien, pasando un bonito día con sus familiares. Espero que el día de hoy sea mejor que el de ayer y así que les doy la bienvenida a su canal Sistema de Sobres con Liz. Muchas gracias por estar aquí. No olvides suscribirte, regalarme un like, activar la campanita y compartir el video si así lo deseas. El día de hoy el video va a ser sobre mi presupuesto, así que voy a estar buscando la libreta por aquí y les voy a acercar la cámara un poquito más. Ok, pues vamos a comenzar por aquí por la fecha. Estamos a 7/16/2022. En el balance en la cuenta no tengo nada. Y vamos a comenzar entonces por el ingreso. Y el ingreso total fue de $860 con 47 centavos. Aquí en otro pues no tengo ningún otro ingreso, tampoco tengo sobrante en la cuenta. Entonces el total pues sería $860 con 47 centavos. Tengo que decirle que también en este presupuesto voy a estar haciendo un pequeño cambio. Ya les voy a decir cuál es. Así que voy a comenzar entonces por los biles que me tocan pagar, por las facturas de pago. Vamos a comenzar por el seguro del carro, que como ya les dije la quincena pasada, me subió y ahora tengo que estar presupuestando $94. Para la gasolina, pues es lo usual, que son $70. Para el internet, mi pago que me toca a mí, la cantidad que yo aporto son $43.95. Esa es la vecina. Le sigue mi celular, que son $32. Netflix son $16 con 52 centavos. Y me falta el iCloud, que es $1. Entonces pues ahora voy a sumar la cantidad de mi factura y eso me da un total de $257 con 47 centavos. El siguiente paso pues sería a los $860 con 47, que fue mi ingreso, pues le voy a restar mis facturas, los $257 con 47 centavos. Así que esto me dejaría con un sobrante de $603. Estos $603 son los que yo voy a estar sacando del banco, así que los voy a estar apuntando por aquí. Y este sobrante lo voy a subir para acá porque es la cantidad que yo voy a utilizar ahora para rellenar el área de mis gastos variables y los que yo voy a utilizar para mis sobres de ahorro y para mis retos. Así que vamos a comenzar por aquí entonces en el sobre de gastos variables. Vamos a comenzar por la mercado. Serían $400. De fast food, de comida afuera, restaurante, serían lo usual, que son $40. En gasolina son unos $10 que voy a tener extra en mi cartera por si los necesito. Entonces aquí en la lavandería es donde voy a hacer un cambio, porque fui a la lavandería y
ellos cambiaron el tiempo que te da por cada peseta, pues lo cambiaron y ahora pues se necesita más dinero para secar la ropa, así que ahora voy a estar añadiendo aquí $10 de ahora en adelante en lavandería. Entonces en Dollar Tree pues es lo usual $6. Ahora lo que hago es que sumo todas mis gastos variables y esto me deja con un total de $466. Es el total de mis gastos variables. Entonces a estos $603 yo le voy a restar estos $466 y me deja con un sobrante de $137. Estos $137 son los que yo voy a utilizar para mis sobres de ahorro y para mis retos de ahorro también. Así que ahora en esta área vamos a estar bajando por aquí los números. 440, los 10 de gasolina, los 10 de lavandería, los 6 de Dollar Tree y los 137 que son de los sobres de ahorro y de los retos. Entonces aquí en esta área pues voy a estar dividiendo el dinero como quiero que me los devuelvan, y quiero 4 billetes de 100. Quiero estos 40 los quiero en 2 de 20. Este de 10 pues sería un billete de 10. Este por igual un billete de 10. Los 6 de Dollar Tree pues serían uno de 5 y uno de 1. Ahora estos $137 pues los quiero que me los den en 4 billetes de 20, 5 de 10. Quiero de 5 no, de 1 pues quiero 7. Ahora lo que voy a hacer es que el total lo voy a estar bajando por aquí. Son 4 de 100, 4 billetes de 100. De 50 no necesito ninguno. Tengo 6 de 20. Tengo 7 de 10. 7. De 5 tengo 1, necesito 1. Y de 1 pues necesito 8. Ahora aquí en esta área vamos a estar poniendo de nuevo las cantidades. Y de 100 quiero 4. De 50 no quiero ninguno. De 20 quiero 6. De 10 quiero 7. De 5 quiero 1. Y de 1 quiero 8. Y esto me da un total de $603. Como siempre les digo, verifiquen que todo, pues que multipliquen, que todo dé al total que usted necesita. Y con este papelito, como siempre les digo, voy al banco y ellos me devuelven exactamente la cantidad de dinero que necesito para dividir en mis sobres de ahorro y para mis retos. Se me hace mucho más fácil. Antes de que se me olvide, quiero compartirles los canales del hashtag BCL, Budget Community Link, y les tengo por aquí el canal de Budget with Sin. También les tengo el de Beauty Mom Budgets. Les tengo el canal de Anita Budgets y el de Budget with Bess. Le voy a dejar el link en la cajita de descripción, así que pasen por allí, verifiquen su contenido y se suscriben a su canal. También quiero decirle que en el próximo video, que va a ser el de relleno de sobres, les voy a compartir una nueva categoría que voy a estar añadiendo a mis sobres de ahorro. Una que me tiene súper excited. Bueno, ese sería el video de hoy. Si te gustó este video, dale like. Muchas gracias por estar aquí. No te olvides de suscribirte y los espero en el próximo video del relleno de sobres. Bye.